Hola, muy buenas noches. Es un gusto poderles saludar desde aquí, desde nuestra sede central. Así que todos muy bienvenidos a esta nueva transmisión. Qué rico que estemos conectados de nuevo allí en casa. Quiero invitarle que usted pueda hacerle la invitación a su familia para que juntos puedan vivir esta transmisión. Queremos iniciar este tiempo con un espacio de alabanza y quiero comentarles algo muy interesante que encontré en los Salmos, en el Salmo número 57. Este salmo fue escrito por David cuando estaba siendo perseguido por Saúl y su ejército. Y me parece muy interesante que David, en medio de esta crisis, en medio de esta persecución, escribió las siguientes palabras. Dice: Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte himnos. Es un desafío grande porque nosotros, quizás como David, estemos siendo rodeados, cercados por problemas, por ejércitos enemigos que quieran atentar contra nuestra vida, que quieran destruirnos. Pero qué bueno poder tomar esta actitud. Dice el verso número 8, voy a despertarme, despertaré el arpa y la lira, despertaré al nuevo día. Dios mío, yo te alabaré entre los pueblos, te cantaré himnos entre las naciones. Así que esa es mi invitación esta noche, que podamos cantarle a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, que podamos enfocarnos hoy en la grandeza de Dios, no en lo grandes que sean los problemas. Digámosle a esos problemas cuán grande es nuestro Dios mediante esta alabanza. Vamos. Dios está con nosotros y por eso no hay nada que nos haga temer, que nos haga dudar. Aunque un ejército se levante contra nosotros, Dios sigue siendo fiel y poderoso. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca
estamos seguros que así como antes has obrado, ahora lo harás. Quiero invitarte allí en casa a decirle: Señor, yo sé que así como has obrado antes, ahora lo harás. Seguramente estamos rodeando muros, pero estamos convencidos que tú lo harás. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, la noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Confiaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré, si eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Vamos, díselo: confiado andaré y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Dios. Adoramos al Dios de lo imposible, al Dios que hace las cosas que son imposibles para nosotros como hombres. Dios las puede hacer. Al Dios que derriba murallas, al Dios que destruye fortalezas. Ese es nuestro Dios. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo
sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré. Siempre has sido, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, Señor. Tú siempre has sido fiel. Te invito a estos últimos segundos a decirle, Señor, tú siempre has sido fiel. Y hoy tú eres fiel y mañana serás fiel. Nunca cambias, Dios. Nunca cambias. Nunca dejas de ser. Buenas noches, hermanos. Es para mí un privilegio poder estar esta noche con ustedes y un saludo cordial para todos los hermanos que están conectados en esta hora. Qué bendición que podamos por estos medios y darle gracias al Señor porque podemos en estos tiempos comunicarles la palabra a ustedes y recibir esa palabra maravillosa del Señor. Ya adoramos al Señor, estuvimos un tiempo de alabanza, regocijados porque podemos alabar y glorificar el nombre del Señor. Ahorita pasamos al tiempo de las contribuciones. El Señor dice que Él bendice a los que nos bendicen, dice, y Él bendice nuestra fidelidad. Entonces, esta noche yo los invito, mis hermanos, para que ofrendemos al Señor, para que le agradezcamos al Señor también por lo que Él ha sido fiel con nosotros, que a pesar de las circunstancias y las situaciones que cada uno hemos pasado como hijos de Dios, el Señor ha sido fiel. El Señor nos ha sustentado, el Señor ha estado ahí siempre con nosotros. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias a ti, Padre precioso, por tu fidelidad, Señor. Hoy presentamos nuestras ofrendas delante de ti, Padre Santo. Sabemos que tú eres nuestro Dios, Señor, nuestro proveedor, eres nuestro sanador, Señor. Tú dices tu palabra que tú provees para todas nuestras necesidades, precioso Rey. Hoy que traemos una ofrenda a ti, Señor, con acción de gracias, Señor, sabiendo que tú eres bueno, Señor, y que para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, Señor. Oramos por la economía de mis hermanos, Señor, la economía de la iglesia. Te pido, Padre Santo, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y derrame la bendición hasta que sobreabunde en las vidas de mis hermanos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora le damos paso al pastor James, que nos trae una preciosa palabra. Disponga su corazón. Gracias a Dios por esta oportunidad nueva que tenemos para aprender de la palabra de Dios juntos. Quiero invitarle que usted aliste su Biblia allí en casa, aliste un cuaderno de notas para que pueda apuntar lo que Dios va a hablar a nuestro corazón el día de hoy. La reflexión de hoy tiene por título Características de los padres de la fe. Usted recordará que los padres de la fe son Abraham y Sara, y ellos fueron escogidos por Dios para un gran proyecto. Ese proyecto consistía en que ellos se convirtieran en los padres de la gran nación de Israel, pero además consistía en que ellos pudieran ser bendición a todas las familias de la tierra. Así que este fue un llamado grandioso que realmente impacta mi corazón. Hay algo interesante y es que Dios los escogió a ellos cuando eran adultos mayores. Abraham tenía 75 años cuando fue llamado por Dios y Sara tenía 65. Esto nos deja una enseñanza interesante y es que cuando Dios quiere desarrollar planes con alguien, la edad no es algo que le pueda limitar. Y quizás usted está en ese rango de edad y esta palabra es para su vida. Dios quiere llamarle, Dios quiere comenzar con nosotros sus planes grandiosos. Ahora, este super plan que tenía Dios sonaba genial. El tema es que ellos no tenían hijos a esa edad, pero
además de no tener hijos, no tenían la posibilidad de ser padres, no solamente por la edad, sino porque Sara era estéril. Y es aquí donde la fe de esta pareja cobra relevancia y comienza un proceso de 25 años. 25 años pasaron entre cuando Dios les dio la promesa y cuando se cumplió la promesa, es decir, cuando nació su descendiente Isaac. Y quiero que nos preguntemos, ¿cuál fue la actitud de esta pareja durante estos 25 años? Y quizás Dios le ha hecho promesas a usted. No sé cuántos años han pasado y aún no se han cumplido. Quizás sean menos de 25 años, pero este tiempo que nos menciona la Biblia es algo que nos llena de esperanza. Y nos dice, si Abraham y Sara pudieron esperar toda esta cantidad de años, eso nos anima a seguir adelante, a seguir confiando en Dios y a no dejar sus promesas de lado, sino creer que Dios las cumplirá en su tiempo, a su tiempo. Y quiero que leamos en Génesis capítulo 12, del verso 1 al 4, allí encontramos tanto el llamado que Dios le hace a esta pareja, encontramos la promesa y encontramos la respuesta que ellos tuvieron hacia Dios. Dice el verso número 1, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Ese fue el llamado que le hizo Dios y esta es la promesa que le dio, la encontramos en el verso número 2. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Esa es la promesa y esta es la respuesta que Abraham y Sara tuvieron hacia Dios. La encontramos en el verso número 4. Dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué características observamos aquí? Pues una característica interesante y muy aplicable a nuestra vida es la disposición para obedecer. Eso es lo que encontramos en el verso número 4. Usted lo puede observar allí en casa. Cómo Abraham obedeció lo que el Señor le había ordenado. ¿Y qué fue lo que Dios le pidió a esta pareja? Pues 3 cosas básicamente. Lo primero que les dice Dios es que dejen su patria, dejen su tierra. Eso implicaba abandonar su tierra, sus costumbres, sus amistades, su idioma, porque irían a otro lugar, su religión, su música, entre otras cosas. Pero lo interesante es que este llamado es para nosotros también en este tiempo. Aunque han transcurrido muchos años, la palabra de Dios permanece vigente. Y quizás Dios hoy también le esté llamando a dejar algo. Quizás dejar su tierra, ¿qué implica para nosotros el día de hoy? Pues implica dejar malas costumbres, porque justamente las costumbres las aprendemos en nuestro entorno. Tiene que ver con las groserías, por ejemplo. En nuestra entorno, en nuestra cultura, muchas veces se utiliza un lenguaje bastante terrible y nosotros cuando estamos separados de Dios y aún cuando nos vamos conectando con Dios, a veces estamos impregnados de ese lenguaje, pues la idea es que nosotros, así como Abraham y Sara, podamos dejar esto, dejar las groserías. ¿Qué más hay en nuestro entorno? En nuestra tierra, por ejemplo, también encontramos mentiras. La mentira es algo que culturalmente se acepta, se habla de mentiras piadosas. Pero cuando Dios nos llama para desarrollar sus proyectos, Dios nos pide dejar todas estas cosas, porque la mentira trae unas graves consecuencias, porque Dios es el Padre de la verdad, pero Satanás es el padre de la mentira y por eso nosotros debemos dejar de lado las mentiras. La impuntualidad, qué interesante esto en medio de este tiempo, porque nuestra cultura
está impregnada de eso, pero qué interesante que cuando venimos a Dios tenemos que tener en cuenta estos detalles también, porque ser impuntuales justamente hace que nosotros demos mal testimonio, hace que se hable mal de nuestro Dios, pero ser puntuales justamente habla de que somos diferentes y por eso Dios desea que nosotros podamos dejar estas costumbres como la pereza, algo que hace tanto daño, algo que afecta. Dice la palabra de Dios que la pereza es como un ladrón, es un gran enemigo. También esto implica poder dejar la malicia. La malicia tiene que ver con las malas intenciones que muchas veces contemplamos en nuestra mente y en nuestro corazón. También tiene que ver con dejar la música. Esto es parte de nuestro entorno, de nuestra tierra. Es justamente algunos de los detalles que a algunas personas les cuesta muchísimo dejar. He hablado con personas que dicen, pero es que para comenzar a seguir a Dios, o sea, para mí es muy difícil dejar la música. Me gusta muchísimo la música. La buena noticia es que en la vida cristiana usted también va a encontrar muy buena música. Música que va a edificar su vida. Y por eso le motivo a que podamos seguir a Dios. También dejar la tierra implica dejar las parrandas, las idas a discotecas. Todo esto, la idea es que podamos dejarlo porque no contribuye a nuestra vida, no contribuye a los planes de Dios. También las malas amistades que tanto perjuicio nos hacen. Y quiero hablarle a las personas que ya están conectadas con Dios, que están caminando con Él, pero que sus amistades quizás no están siendo de beneficio porque lo están arrastrando hacia su vida pasada. Y esto también implica poder dejar las amistades. Imagínense, Abraham y Sara, ellos tuvieron que salir. Obviamente las amistades quedaron atrás. Buenas o malas, quedaron atrás. Y ese es un desafío que Dios nos hace este día, que podamos dejar malas amistades. También que podamos dejar vicios. Vicios como quizás el licor, quizás el cigarrillo. Son cosas que no contribuyen a nuestra salud, que no contribuyen a nuestra economía, la economía de nuestra familia. Por ello debemos dejarlas, entre muchos otros vicios que existen, dejar las deudas que tanta preocupación generan en nuestra vida. Pero Dios, además de decirles, deja tu tierra, le dice, deja a tu parentela, deja a tu familia. Y dejar a la familia tiene que ver con dejar estilos de vida. Tiene que ver con dejar herencias que traemos de nuestra familia, como la religión, por ejemplo. Muchísimos han heredado la religión y quizás ese es un obstáculo para que puedan tener una relación más cercana con Dios. Porque dicen, ¿cómo voy a dejar de lado la religión que heredé de mis padres? Por ejemplo, el catolicismo. Y eso les impide poder tener una relación más cercana con Dios, más fluida, donde Dios pueda hablarnos personalmente, donde podamos disfrutar de esa vida abundante. También nosotros heredamos de nuestra familia el vivir en unión libre. Es interesante cómo es algo que va penetrando las generaciones, es algo que van heredando, porque los hijos de repente ven a sus padres vivir en unión libre y dicen, bueno, ellos están así. Es permitido hacerlo, pero esto es parte de nuestra cultura también, es parte de nuestra tierra, en nuestro país se acepta eso, pero cuando nos acercamos a Dios, Dios nos dice que honroso es el matrimonio. Dios diseñó que nosotros podamos vivir bajo la bendición del matrimonio, así que esta es una invitación para que usted pueda dar esos pasos que le van a ser de mucha bendición a usted. Pero también nosotros heredamos de la familia la ambición. A veces somos demasiados ambiciosos y queremos estar trabajando todo el tiempo, produciendo mucho dinero, y eso nos impide, por ejemplo, tener buenos tiempos de calidad con nuestra familia, darle prioridad a nuestra familia. También podemos heredar el maltrato, ya sea el maltrato verbal, el maltrato físico. Quizás vimos eso en nuestros padres y estemos replicando esos modelos en nuestros hogares. Y lo peor es que eso puede trascender a nuestros hijos, porque nosotros justamente
damos lo que recibimos, el ejemplo que vimos en nuestros padres. También podemos heredar el afán por hacer las cosas, por querer las cosas, por los milagros de Dios. Quizás ese afán lo heredamos de nuestra familia. Por ejemplo, en mi caso, el apellido de mi padre es Perafán y eso de alguna manera me ha tocado, pero cuando yo leo la Biblia y escucho las palabras de Jesús que dice, por nada estén afanosos, eso toca mi corazón, eso golpea mi vida y me dice, debo trabajar en esa área. La venganza también es algo que podemos heredar de nuestra familia. Quizás nuestros padres eran esos peleadores sin ley y nosotros heredamos eso porque vimos eso, pero ahora esta es una nueva vida, es un nuevo llamado que Dios nos ha hecho. Quizás hemos podido heredar de ellos también los agüeros. Y los agüeros, dice Dios al respecto, no tengas nada que ver con los agüeros. Nada de eso, Dios no está de acuerdo con la superstición. También podemos heredar de nuestra familia la mentalidad de pobreza. Conozco a un señor que él siempre vivía diciendo una frase y era yo pobre, como queriendo que se compadecieran los demás de él. Entonces siempre decía yo pobre no puedo, no, yo pobre no tengo, etc. Entonces eso puede, si quizás nuestros padres tenían ese tipo de actitudes, nosotros podemos heredar eso. Eso puede haber quedado en nuestro inconsciente y puede estar haciendo un efecto en nuestra vida. Puede estar haciéndonos creer que nosotros somos personas pobres, pero la Biblia dice que nosotros hemos sido enriquecidos. Jesús se hizo pobre para que tú y yo fuésemos ricos. Así que tú eres una persona rica porque tienes la bendición de Dios. También podemos heredar la mendicidad. ¿Qué es la mendicidad? Pues es querer que siempre nos den. Yo he observado esa conducta en muchas personas y es algo que nosotros tenemos que corregir. No podemos esperar que siempre nos estén dando y dando, porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Así que es bien interesante poder pensar en dejar a nuestra familia, y lo cual tiene que ver con dejar muchas costumbres que quizás aprendimos en ellos. Pero también Dios les pidió algo más a esta pareja y es ir a un lugar desconocido. Dice, y vete a la tierra que yo te mostraré. Eso es lo que le dice Dios a Abraham. Y ir a un lugar desconocido implicaba para ellos salir de su comodidad, de lo conocido, de lo tradicional, de lo antiguo, adoptar nuevas formas de vida. Ellos eran sedentarios y se convirtieron en nómadas. Habían vivido, para el caso de Abraham, 75 años en la tierra de Ur, pero Dios lo llama a vivir una temporada diferente y eso me parece muy interesante para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Ellos pasaron de una vida rutinaria a una vida cambiante, donde el desafío constante fue aprender. Y justamente Dios nos ha metido en un tiempo nuevo. Así que para caminar con Dios nosotros debemos estar dispuestos a aprender, siempre a aprender, porque Dios siempre nos va a llevar a lugares nuevos, a desafíos nuevos. Y si pudiera sintetizar en una frase esta primera parte que tiene que ver con la disposición que tuvieron Abraham y Sara para obedecer, pudiera decir lo siguiente: el obedecer a Dios podría resumirse en desaprender lo malo que hemos aprendido y poder aprender lo bueno que Dios tiene para nosotros. Y eso, por supuesto, lo podemos encontrar en la palabra de Dios. De eso se trata la vida de fe. Pero nosotros, además de esta primera parte y cómo vemos cómo ellos obedecieron a Dios, también podemos ver que la actitud de Abraham y Sara fue interesante. El verso número 4 dice, Abraham partió como el Señor le había ordenado.
algo interesante es que ellos obedecieron inmediatamente. Y esta parte toca mucho mi corazón, porque nosotros también vivimos en una cultura que posterga muchísimo las cosas. Yo quiero invitarle a pensar hoy, ¿cuál es nuestra actitud al respecto? ¿Estamos obedeciendo prontamente? Porque quiero decirle que la obediencia tardía es desobediencia. Así que no posterguemos lo que Dios ha hablado en nuestra vida, no dejemos de hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. No nos aferremos a lo que Dios nos ha pedido que dejemos. Ese es mi desafío en esta primera parte. Esta disposición para obedecer en ellos está muy marcada en el libro de Génesis. Por ejemplo, en Génesis 17 podemos observar lo siguiente. Dice, porque Dios le pide algo a Abraham allí también. Dice, debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. El verso 22 dice, cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Y el verso 23 dice, ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido allí como los que había comprado, y los circuncidó cortándoles el prepucio tal como Dios se lo había dicho. Miren lo interesante, ese mismo día Abraham decidió obedecer a Dios. Eso sería como que usted escucha una palabra como esta que está escuchando hoy e inmediatamente dice, bueno, voy a tomar decisiones. Qué lindo y cómo crece nuestra vida cuando nosotros tomamos esa actitud. Cuando usted no solamente se sienta y abre su Biblia, sino que toma su libreta de apuntes y va escribiendo lo que Dios va hablando. Es que es interesante porque es la palabra de Dios hablando a nuestra vida. Y ahí tomamos nota y cuando llegamos a casa o allí mismo, bueno, en este caso que estamos allí sentados, vamos tomando decisiones. Decimos, ¿qué debo hacer al respecto? ¿Qué me está hablando Dios? Y hacerlo de una vez, así como lo hizo. Ahora, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham no era sencillo. Abraham tenía que circuncidar a todos los de su casa y eran bastantes. Pero además tenía que circuncidarse él. Y para esa época él tenía 86 años. Así que circuncidarse a esa edad no era tan sencillo. Sin embargo, dice la palabra de Dios, cuando fue circuncidado, tanto Abraham como su hijo fueron circuncidados el mismo día. Y quiero corregir aquí un detalle, porque es que el verso 24 dice, Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó y circuncidó a los de su casa. Interesante, ¿no? Una de las cosas que nos suelen pasar es que en la medida en que vamos avanzando en edad nos hacemos más resistentes a los cambios, nos aferramos más a lo que hemos aprendido, pero no nos podemos dar ese lujo con Dios. Con Dios debemos siempre estar dispuestos al cambio, a la obediencia, y eso lo podemos notar en la vida de Abraham. También podemos ver marcada la obediencia de Abraham y de su familia en Génesis capítulo 22, el verso 1 y el 3. Dice la palabra de Dios, también después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, le dijo Dios, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriat. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Imagínense esa petición de Dios a Abraham. Sí que Abraham está en un proceso demasiado complejo, demasiado interesante, y me llama muchísimo la atención lo que dice el verso número 3 del capítulo 22 de Génesis. A la mañana siguiente, miren esto, Abraham se levantó temprano, ensilló su asno y llevó con él a 2 de sus sirvientes.
junto con su hijo Isaac. Después cortó leña con el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Me llama la atención que Abraham se levantó temprano. ¿Para qué? Para obedecer a Dios. Ahora, Dios le estaba pidiendo que literalmente cogiera a su hijo. Imagínense, ese hijo que había esperado por 25 años. Ahora Dios le pide que se lo sacrifique. Y pareciera que Dios es un Dios sanguinario, es un Dios terrible, pero lo que Dios está haciendo es sencillamente probando la fe de Abraham. Y Isaac se había convertido en algo muy especial. La Biblia describe a quien tanto amas. Imagínense ustedes un señor de 100 años que le nazca un hijo. Imagínense el cariño, el apego tan tremendo que habían desarrollado. Era su único hijo además. Así que Dios quería probar su fe. Ahora yo quiero preguntarle esta noche, ¿cómo estamos respondiendo a lo que Dios nos ha estado pidiendo en su palabra, en medio de este tiempo? ¿Qué le ha estado pidiendo Dios? Quiero invitarle a pensar también en qué es lo que más ama. ¿Qué es lo que le cuesta tanto entregarle a Dios? Si pensamos en Abraham, por supuesto, entregarle a su hijo era una de las cosas más difíciles, pero notamos que se levantó temprano a obedecer. Lo hizo rápido, no lo postergó. Y si usted ha estado postergando detalles que Dios le ha estado pidiendo, yo le quiero invitar, no lo haga más. Yo le quiero invitar a que usted pueda obedecer a Dios. Quizás Dios está probando su fe. También, en segundo lugar, nosotros encontramos otra característica de estos padres de la fe y es su disposición para adorar. Ellos construyeron varios altares a Dios. Y el significado de altar es lugar de sacrificio. Justamente eso nos conecta con lo anterior. Y el propósito principal del altar era establecer y mantener la relación de pacto y de adoración con Dios. Así que encontramos en la palabra de Dios, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, verso 6, donde comenzamos a leer, allí Abraham edificó un altar en un lugar llamado Siquén. La palabra Siquén significa hombro y fuerza. Y sucedió cuando Dios se revela a Abraham y le da la promesa, le habla de sus descendientes y le promete la tierra. Lo interesante es que Abraham no le hace ese altar antes, sino después que Dios le habla. Porque muchas veces nosotros hacemos altares justamente para buscar quizás milagros de Dios, pero es interesante en la vida de Abraham que luego de que Dios se le presentaba, le hablaba, le prometía, entonces él decía, voy a sacrificar algo para Dios, voy a honrarle, voy a adorarle. También Abraham hizo un altar en un lugar llamado Betel. Dice la palabra que lo hizo entre Betel y Ai. La palabra Betel, como hemos aprendido, significa casa de Dios. Y la palabra Ai significa montón de ruinas. En medio de esos dos lugares, Abraham hizo un altar para Dios. Abraham le encantaba estar con Dios y eso es genial e inspirador para nosotros. Otro altar lo construyó en un lugar llamado Hebrón. Y Hebrón significa lugar de pacto. Qué interesante que en esos encuentros con Dios nosotros podamos hacer compromisos con Él. Que nosotros podamos cada día adoptar su palabra, comprometernos con ella. También otro altar, lo leímos hace un momento, lo construyó en un lugar llamado Moriat. Moriat significa monte donde destila mirra. Y en ese lugar fue donde Dios probó el corazón de Abraham, como les decía, pidiéndole su hijo Isaac, a quien tanto amaba. Ahora, lo interesante de todos estos altares, 4 altares que construyó Abraham, es que en cada uno de ellos, en cada uno de estos encuentros que tuvo con Dios, Dios fue ratificándole la promesa.
Y una de las cosas que yo logro notar allí es que justamente porque Dios le hablaba una y otra vez, él pudo permanecer firme en lo que Dios le había prometido. Pudo mantenerse durante esos 25 años, como les he dicho. Y eso nos debe motivar a nosotros poder hacer altares para Dios. Pero, ¿qué significado tienen los altares para nosotros hoy? Ya hoy nosotros no sacrificamos víctimas allí. Los altares normalmente se hacían de 3 elementos. Tenían tierra, tenían piedras y tenían leña, y allí colocaban la víctima. Pero ya nosotros no tenemos que hacer eso porque Jesús ofreció un sacrificio perfecto. Y nosotros ahora ya nos podemos acercar a Dios. Pero justamente ese sacrificio que ofreció Jesús nos permite tener una relación cercana con Dios. Nos permite poder entrar con libertad a su presencia. Y los altares para nosotros significan entonces la manera como nos relacionamos con Dios. Es decir, nuestra vida devocional, específicamente nuestro tiempo de oración, nuestro estudio con la palabra. Noten que lo que sucedía entre Dios y Abraham en los altares es que Dios le hablaba a Abraham y Abraham le hablaba a Dios. Y eso es interesante. Si yo le preguntara esta noche, ¿a usted le gustaría que Dios le hablara? Seguramente su respuesta es afirmativa, pues Dios nos puede hablar diariamente en su palabra, en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Dice el Salmo número 119, verso 160, que la suma de las palabras de Dios son la verdad, son verdad, y por eso vale la pena poder escuchar a Dios todos los días. Dios quiere instruirnos, Dios quiere hablarnos, Dios quiere darnos promesas, así como le dio promesas a Abraham, también quiere darnos promesas a nosotros. También quiere mostrarnos sus planes. El detalle es que nosotros podamos mantener ese altar con Dios, mantener esa relación diaria con Dios. Pero en tercer lugar, encuentro una característica interesante en los padres de la fe y es su disposición para servir. Para ello yo quiero invitarlo al capítulo número 18. Allí la Biblia nos dice lo siguiente, desde el verso número 1 vamos a leer. Dice, esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham cerca del bosque de Manre. Ese día hacía tanto calor como el calor que a veces hace aquí en la ciudad de Neiva. Y Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. Estaba, ¿cierto? Allí bajo la sombra de su carpa. Y dice el verso número 2, de pronto levantó la vista y vio a 3 hombres cerca de donde él estaba. Enseguida corrió a su encuentro. Y quiero detenerme allí para ir haciendo algunas aplicaciones a nuestra vida. Porque en esta tercera parte, lo que estamos aprendiendo y observando en la vida de Abraham y de Sara es que ellos tienen una disposición muy grande para servir. Dice que una vez vio a esas 3 personas que venían, él corrió a su encuentro. Esto tiene que ver con la diligencia para atender a los demás, para atender nuestros compromisos. Esto tiene que ver con hacer las cosas a tiempo. ¿Qué tan buenos somos para eso? Quizás nosotros veníamos acostumbrados a dejar las cosas para última hora. Pues bueno, ahora que estamos caminando con Dios, la idea es que nosotros podamos hacer las cosas a tiempo. Y quiero decirle que podemos aprender. Y lo digo porque justamente estoy en ese aprendizaje. Y eso podemos aprender de la vida de Abraham. Dice que corrió a su encuentro. Luego dice, y se inclinó ante ellos en señal de respeto. Miren qué interesante, cuando se trata de servir debemos tener en cuenta el respeto. Luego dice el verso número 3, y les dijo, señores, estoy para servirles. Qué frase tan interesante, estoy para servirles. La principal característica del liderazgo, servir. Y esto tiene que ver con 2 cosas, con disponibilidad
y disposición. La disponibilidad tiene que ver con tiempo, o sea, con que yo estoy tan dispuesto para servir que dispongo de tiempo. Pero la disposición tiene que ver con la actitud con la cual sirvo. Y es necesario que nosotros podamos tener esas dos. Que usted pueda apartar tiempo para servir a Dios. Que usted en su agenda pueda ser tan organizado que pueda decir, voy a liberar, voy a organizar tiempo para servir a Dios. En lo que Él me esté llamando a hacer. Eso lo podemos ver en la vida, pero seguimos leyendo, dice, les dijo Abraham, si creen que merezco su visita, no se vayan, quédense aquí un rato. Voy a ordenar que traigan un poco de agua para que se laven los pies y puedan descansar bajo este árbol. Y el verso número 5 dice, voy a traerles también un poco de pan para que recobren las fuerzas y puedan seguir su camino. Y algo interesante, luego dice, esta es su casa y estoy, dice nuevamente, para servirles. Así que lo que logro notar aquí en estas palabras escritas en el libro de Génesis capítulo 18 es que Abraham está hablando y está comportándose como un líder de grupo de conexión. Porque esa es la actitud que ustedes tienen. Justamente ustedes dicen, estamos para servir, abren sus casas, atienden a las personas. Bueno, en este momento no lo estamos haciendo y sé que muchos de ustedes estarán extrañando el recibir a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares para atenderles. Pero qué lindo que esta actitud esté en nosotros, esta disposición para servir. Esto nos dice que el corazón de Abraham estaba rebosando de amabilidad, uno de los frutos del Espíritu de Dios. Así que los 3 visitantes le contestaron, está muy bien, haz todo lo que dijiste. Y continúa el verso número 6, Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo, date prisa. Toma unos 20 kilos de la mejor harina y ponte a hacer el pan. Miren esto tan interesante. Cuando se trata de atender a las personas, debemos darles lo mejor. Cuando usted quiera dar algo, dé lo mejor. Eso nos enseña aquí la palabra de Dios, dice el verso número 7. Luego fue al corral, tomó el más gordo de sus terneros y se lo dio a un sirviente para que lo preparara enseguida. A Abraham le gustaba hacer las cosas con diligencia, eso es lo que podemos notar. Ahora, estos 2 versos que les acabo de leer nos muestran algo muy interesante y es cómo Abraham involucró a otros en el servicio. Y nosotros debemos ser tan excelentes en nuestra manera de servir a los demás que logremos inspirar, pero que seamos tan inclusivos que les demos la participación a los demás. Eso es un desafío bonito que nos deja la vida de Abraham. Aquí vemos cómo involucró a su esposa, cómo involucró a sus sirvientes, y dice el verso número 8, además del ternero, Abraham les ofreció a sus invitados mantequilla y leche. Mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie bajo un árbol, atento para servirles. ¡Qué amabilidad tenía este señor Abraham! Esto nos enseña que Abraham, además de ser amable, respetuoso, generoso, bueno, justamente es la generosidad lo que podemos ver al final. Cómo les ofreció tantas cosas y en abundancia. Quiero invitarle que podamos pensar, ¿cómo estamos sirviendo? ¿Estamos siendo generosos con nuestro tiempo para servir a Dios, a los demás? ¿O estamos siendo mezquinos? ¿Estamos siendo generosos en nuestra manera de atender a los demás? Pues la vida de Abraham nos inspira a la generosidad, nos inspira a servir. Y quiero cerrar contándoles lo siguiente. En el verso número 10 del mismo capítulo que estamos leyendo, encontramos, dice allí, uno de ellos le dijo, recuerden que eran 3 los visitantes, el año que viene volveré a visitarte y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. ¡Guau!
Qué noticia tan interesante, pero preste atención a lo que le voy a decir. Esto nos deja una enseñanza muy bonita a todas las personas que estamos sirviendo o que van a comenzar a servir a Dios. Y es que el servicio nos acerca a Dios. Y mientras le servimos, vamos viendo sus promesas haciéndose realidad en nuestra vida y en nuestra familia. Es lo que le sucedió a Abraham. Abraham en medio de ese calor, hubiera dicho, no, no quiero salir a atender a nadie, está ahí sofocado acá, que sigan de largo. Pero dice que corrió para atenderles, para servirles. Y Abraham no sabía que esta visita era una visita celestial. Dice que eran unos hombres, pero su amabilidad, su capacidad de servir. Ahora, para los orientales, esto era parte de su reputación. Una persona tenía una reputación alta en la medida en que servía a los demás, en su capacidad de servir, de dar a los demás. Y aunque era parte de la cultura, nos impacta a nosotros, nos inspira a poder servir. Yo quiero decirle que el servir es una decisión genial que usted puede tomar. Si usted no está sirviendo a Dios en medio de este tiempo, quizás usted dice, ha pasado la pandemia, no me quiero involucrar con nada, si ha dejado detalles de lado, quizás usted tiene un llamado, yo quiero invitarle a conectarse nuevamente. Usted lo puede hacer de manera muy sencilla, solamente debe acercarse a un pastor de zona, en este caso que estamos en la zona número 8, en la zona sur. Usted puede llamarme, si usted no tiene mi número, lo puede conseguir con alguien y puede decirme, mire, yo quiero servir. Eso es algo genial que nosotros podemos hacer, porque cuando servimos a Dios, eso nos mantiene cerca de Dios. Notamos aquí cuando Él comenzó a servir, o sea, se encontró con Dios mismo. Dios comenzó a hablarle y allí en medio de ese servicio Dios le dio una noticia muy bonita, y es que le regaló la fecha de nacimiento de su hijo. Dijo, el próximo año, por este tiempo, Sara estará contemplando a tu hijo. Y eso es genial. Qué noticia tan extraordinaria. Así que hoy les he hablado de 3 características de los padres de la fe. Hemos hablado de su capacidad, de su disposición para obedecer. Hemos hablado de su disposición para adorar a Dios, pero hemos hablado también de su disposición para servir. Qué interesante que podamos adoptar esas virtudes en nuestra vida. Y lo interesante de esto es que son muy aplicables a nuestra vida. Las 3 son aplicables y están a nuestro alcance. Así que yo quiero dejarle el siguiente desafío. Hoy nos queda confiar en las promesas de Dios como lo hicieron Abraham y Sara, pero además dar los pasos de obediencia que Dios nos está pidiendo para que nuestras vidas puedan trascender y los planes de Dios puedan cumplirse en nuestra vida y en nuestras familias. Ese es mi desafío y quiero dejarte este detalle. La fe de Abraham se encendió cuando escuchó la palabra de Dios. Cuando Dios le habló, él comenzó a obedecer, lo que nos indica que la fe nos lleva a obedecer. Y la obediencia que él tuvo lo llevó finalmente a ver cumplida las promesas. Y todos los que anhelamos ver milagros de Dios, ver cómo Dios se glorifique en nuestra vida, en nuestra familia, los que queremos ver trascender a nuestra familia, los que queremos ver transformación, tenemos este llamado de poder por la fe obedecer la palabra de Dios. Y Dios se encargará de hacer lo que para nosotros hoy quizás es imposible. Permítame orar esta noche y sé que de una u otra manera la palabra de Dios habla a nuestro corazón. Y yo quiero invitarle que usted pueda hablar con Dios allí. Si usted es una persona que aún no está conectado con Dios, hoy quiero invitarle a conectarse con Dios. Abraham
era una persona que vivía en Ur de los Caldeos. Allá no conocían al Dios creador del cielo y de la tierra, pero Dios se le apareció, Dios le habló un día. Y yo quiero decirle, hoy Dios le está hablando. Si usted está conectado con esta transmisión, Dios le está hablando. Y también le está invitando a salir de donde está, a poder confiar en Él, así como lo hizo esta pareja, poder confiar en Él, poder ir a un lugar desconocido. Usted dice, no sé qué Dios tendrá para mí, solamente debemos confiar en Él. Dios nos ama, Dios tiene lo mejor para nosotros y para nuestra familia. Yo quiero invitarle a conectarse con Dios, a seguir a Dios. No importa lo que tenga que dejar, vale la pena dejar cosas por seguir a Dios. Dios nos recompensará. Yo quiero orar por usted. Y si usted tiene la decisión de aceptar a Jesús esta noche, yo quiero invitarle a decirle estas palabras con sinceridad. Dígale, bendito Dios, así como Abraham un día escuchó tu voz, hoy también yo he escuchado tu voz a través de esta predicación. Y hoy quiero comenzar a seguirte. Estoy dispuesto a dejar todo lo que tú me pidas, con tal de poder desarrollar los planes que tú has diseñado para mí y para mi familia. Y dígale, hoy te entrego mi vida, hoy te abro mi corazón y te pido que entres y que hagas de mí una nueva persona. En el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta sencilla oración, ha recibido a Dios, hoy ha nacido de nuevo, hoy ha sido perdonado, yo quiero invitarle que usted se pueda conectar con nosotros. Conéctese, si usted no está en la ciudad de Neiva, conéctese con una iglesia de sana doctrina donde puedan enseñarle la palabra, donde puedan ayudarle a crecer en su fe. Si usted está aquí, busque conectarse con nosotros. Usted lo puede escribir allí en los comentarios que están disponibles allí en la página, puede dejar allí su número, porque queremos servirle, queremos atenderle. También estamos dispuestos a servirle con todo amor. Así que ha sido un gozo, una felicidad grande poder compartir con ustedes. Bendigo a todos los que están conectados y les invito a que podamos vivir nuestra fe a través de la obediencia. Bendiciones.